vos cuando ponés, lo que se hace normalmente para hacer el análisis espectral, o es un análisis espectral de la emisión electromagnética de la célula, se pone el tejido vivo, ¿sí? En medio de una bobina, y vos lo que haces es captás la emisión electromagnética que se genera en esa bobina. La bobina toma el campo de inducción. Y entonces eso después haces el análisis espectral, y lo que ves ahí que es decir, el análisis espectral es un bardo porque tiene componentes de todas las frecuencias. Entonces, ahora hay unos estudios hechos, ¿sí? En los cuales, dependiendo la intensidad de ese campo complejo que emite la célula, es decir, de esas multitudes de frecuencias y demás, vos sabés cómo es el estado de esa célula. Que eso se puede hacer de dos formas. Lo puede hacer desde el punto de vista del análisis espectral o desde el punto de vista de la medición del potencial de membrana. Hay estudios ya de hace muchísimos años y hay una técnica que mide la salud de la célula desde el punto de vista de la diferencia de potenciales. De hecho, vos determinás, sabés justamente, pues está medido estadísticamente, cuáles son los potenciales que normalmente tiene la célula en sus distintas fases de actividad, y cuando la célula está en un proceso atrófico, hipertrófico, cuando ya la célula está enferma o a punto incluso de morir, en función de esa diferencia de potencial. Como esa diferencia de potenciales no solamente es de una célula, sino de todas, es decir, pasa en todas las células que forman parte de un tejido, podés saber entonces cuál es la salud de ese tejido, e inclusive podrías detectar cuál es el área del tejido que está dañado, ¿sí? Es decir, o que está enfermo. Bueno, acá viste que Hulda explica cómo ella identifica, digamos, supuestamente dónde hay o contaminantes o patógenos, sumando una muestra de tejido, digamos, representativo, poner el pulmón, corazón, lo que sea, claro, que también tiene a su vez una frecuencia determinada y que supuestamente también podríamos reemplazar con un oscilador local, ¿no? Lo que pasa es que eso no te, es decir, lo que no te asegura es que es decir, cuando empezás a hacer síntesis, excepto que la síntesis tenga todas las componentes de frecuencia y demás, no estás 100% seguro si eso está o no. Por eso usaba tejido, es decir, usaba muestras, porque las muestras era la mejor forma. Lo que él hacía era colocar dentro de ese lazo de realimentación la muestra, y la diferencia que había entre las frecuencias te permitía saber si eso estaba o no. ¿Sí? Sí, a su vez viste que dice que, como comentabas, que cuando el ser está vivo tiene un ancho de banda, pero sí, cuando usaban muestras muertas, se reducía a una única frecuencia. Sí, el ancho de banda cambia, sí, es así eso. Y depende también del tiempo de la muestra. No es lo mismo la frecuencia de una muestra, ¿sí? Que es un patógeno que recién murió, de una muestra que está almacenada, no sé, hace 3 meses. Andrés, una pregunta, pero ¿cómo mide la radiación? Digamos, no galvánicamente, sino por campo eléctrico. En realidad lo que hace es el dispositivo de Clark es una risa, es un amplificador retroalimentado, y vos formás parte del lazo de realimentación junto con la muestra. Tiene 2 lazos,
¿sí? Un lazo es el cuerpo y el otro lazo es la muestra. Y lo que hace usa el principio de heterodinaje, se bate las dos frecuencias y eso modifica el tono. Cuando las dos muestras coinciden, vos tenés un tono. Cuando las dos muestras no coinciden, hay otro tono, ¿sí? Y entonces ese es un método que usaba ella para poder detectar si el patógeno está o no. ¿Cuáles son las dos frecuencias? Una sería la del lazo. Una es la de la muestra y la otra es teóricamente si vos ese patógeno lo portás o no. Ese patógeno, esa NOx en realidad, pues pueden ser patógenos biológicos o químicos. Tenés que inyectar dos señales. Una la generás vos entonces localmente. Claro, vos sos lo que vas a analizar y lo comparas contra la muestra. Lo que hace el sistema es escanear básicamente si la muestra esa que vos tenés está en tu cuerpo o no. Eso es lo que hace. Y lo hace por realimentación positiva, pues en realidad usa un amplificador que se retroalimenta con los dos lazos de realimentación. Una cosa, pero yo al principio no lo podía creer. La verdad que parece increíble, sí, porque encima se maneja con audio en primera instancia. Sí, es una cosa muy loca. Eso estaba, pero aparte dio con eso, no sé, de casualidad, porque había un circuito que había hecho la gente de Radio Shack que se llamaba Amplifier Human. Yo tengo el circuito de Radio Shack porque lo bajé, empecé a rastrear todo, rastreé el manual donde estaba el libro de Radio Shack y me lo bajé y empecé a buscar desesperado el amplificador ese porque no lo podía creer. Y claro, sí, porque todo el sistema es como si fuera un mixer de RF. Es un mezclador básicamente, claro, es un super heterodino, es un conversor de frecuencia. Pero a 1 kHz encima, es una locura. Sí, en realidad no, lo que pasa es que vos tenés lo que vos modificás es ese tono de 1 kHz con el batido de las dos señales. Eso es lo que pasó. Sale 1 kHz o sale modificado por la presencia, por el batido de las dos frecuencias. Una cosa extrañísima. Sí, pero aparentemente le funcionaba por cómo describe todo. Está en internet, buscalo. Un tipo toma una moneda, toma primero el equipo y se mide sin la moneda, ¿no? Y después se pega la moneda, se la pega en el cuerpo, es decir, con una cinta adhesiva, porque el tipo lo que quiere es demostrar que eso es real. Porque eso lo de Clark estuvo y sigue estando en debate, es una discusión espectacular. Claro, porque ¿cómo detecta todo tipo de contaminantes? O sea, detecta lo que sea, es genial. Bueno, el tipo se pega el metal ese, que era de una moneda, no sé, €1, una cosa así, se lo pega en el cuerpo y toma el equipo de Clark y vos sentís como cuando está la moneda pegada hay una variación de frecuencia, una cosa loquísima. Se saca la moneda y el tono cambia de vuelta, es decir, vuelve al tono que originalmente el tipo tenía. Pega la moneda de vuelta y cambia. Es ¿El sincrómetro? El sincrómetro, sí, el sincrómetro se llama. La verdad que es genial, y además da para desarrollar un montón, porque lo único que habría bueno, lo único no, pero una de las cosas que habría que sacar es que no dependa de la sensibilidad del que escucha. Habría que hacer algo a la salida. Sí, bueno, el equipo también tiene su quilombo porque no es tan fácil, tenés que acostumbrarte, claro, al cambio de tono. Es una cosa que, es decir, ella lo armó, ella enseñaba a manejarlo y demás, a que detectaran los cambios de frecuencia, pero dependía mucho del operador también. Dependía mucho del operador. Pero sí, son esas cosas raras y el acoplamiento es capacitivo. Sí, pero hoy día con la tecnología que hay se podría hacer un barrido
con las distintas frecuencias y bueno, mezclas. Lo que yo te digo son estudios hechos en España, donde han levantado el análisis espectral de la célula para poder detectar, pues lo que se quiere es tener un medidor no invasivo de cuando el tejido está enfermo. ¿Se entiende? Primero poder detectar cuando el tejido está enfermo, entonces, pero que sea no invasivo, no invasivo, donde vos tenés que estar, pues vos seguís teniendo un problema, vos, es decir, detecto primero, yo con análisis bioquímico detecto que el paciente tiene un problema, porque hay un desbalance bioquímico. Bueno, después tengo que buscar cuál es el órgano que está funcionando mal, o el conjunto de órganos, el sistema que está operando mal. Y entonces ahí, los medios básicos que tenemos son diagnóstico por imagen. Si al tipo le manda a hacer una serie de radiografías, o le manda a hacer un ecodoppler, o una ecografía, o una... Claro, acá ella lograba, por lo que describe, lograba sacar que, no sé, en el hígado de la persona había benceno, ¿viste? Es una cosa impresionante. Sí, eso no sé cómo lo hacía, porque lo que en general, lo que yo leí es que ella detectaba primero si eso estaba o no. Y después sí, no sé cómo hacía el tema de detectar cuál era el órgano. Ah, eso... porque toma 3 entradas. Ella toma una la persona bajo estudio. En el segundo contacto, digamos, va una muestra de órgano que, por ejemplo, está bien, claro, sí. Después el patógeno. Exactamente, y con eso, cuando resonaban los 3, detectaba que estaba la presencia de esa sustancia. Sí, está bien. Sí, es una cosa que es impresionante, pero bueno, ya te digo, no hay un estudio profundo de eso. Imagínate que estamos peleando con electroterapia, que es algo que tiene ya más de 100 años. Y... Encima, viste que no, por ejemplo, la bobina, los transformadores que hacen los mixers, no especifica nada, como... No, es un transformador de audio. Es un transformador de audio, un driver de audio. No, en el circuito original de Coso sí están, por eso yo fui al circuito de Radio Shack. Yo después lo voy a buscar y te lo voy a subir para que lo vean. Está en un libro de Radio Shack, se llama Human Amplifier, el dispositivo, y ahí sí te dicen que es un transformador driver. Y bueno, yo me conseguí acá un transformador driver y lo armé, yo lo tengo armado acá. Claro, igual te digo, desarrollar un poco más eso es un cambio, pero terrible para lo que es el diagnóstico de todo. Es sí, sería una revolución. Lo que pasa es que como toda revolución, no hay revolución sin sangre, es decir, genera unos quilombos bárbaros. Claro. Vuelvo a reiterarte, electroterapia, que es algo que la medicina como que lo tiene, está bien, sí, existen los tratamientos y qué sé yo, pero acá por ejemplo te lo toman entre pinzas, afuera está aceptado, acá te lo toman entre pinzas, imagínate este tipo de cosas, inclusive prescinde de los reactivos, sí, sería un salto descomunal, pero bueno, nada, es como todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, arrancamos, che. Dale. Pues estamos todos casi. Bueno, yo ahí le subí entonces yo le subí la presentación, ya la tienen subida. Vamos a arrancar a ver ya ahora los equipos, ¿sí? Del tipo farádicos, y que yo llamo también de onda múltiple, porque el equipo farádico es un equipo que vamos a ver su característica, un equipo muy especial. Es el generador farádico, en realidad maneja un tipo de corriente que le llaman corriente farádica, pero que es una derivación de la corriente galvánica. En realidad, el generador farádico
es un generador galvánico, perdón que entró alguien, de onda pulsante, es decir, es galvánica pulsada, monopolar, es decir, que no tiene inversión de fase, no es un generador bipolar, ¿sí? Es monopolar, pero que tiene ciertas características para principalmente estimular la fibra muscular, porque el generador farádico se usa generalmente para lo que es electrogimnasia y estimulación de los músculos, ¿sí? Es una de las principales aplicaciones, ya sea para hacer analgesia en ese músculo o para reactivar la fibra muscular, ¿sí? Porque el problema que vos tenés es un tipo que se quiebra y le pones un yeso para inmovilizar el hueso y que los osteocitos después, el osteocito es la célula, ¿sí? Que forma los huesos, ¿sí? Entonces es la célula que genera el calcio que se va adicionando alrededor de los osteocitos y que le da esa contextura al hueso. El hueso es un tejido más, ¿sí? Es el tejido óseo, ¿sí? Está irrigado, se abre. Si ustedes cuando compran el churrasco, el bife, ven justamente el hueso que está cortado transversalmente, van a ver que tiene sangre adentro, y si lo miran con una lupa bastante importante, van a ver todos los vasos, que llaman vasos leñosos, por donde está circulando, por donde circula básicamente la sangre para alimentar a todas las células, ¿sí? Del tejido óseo, que son los osteocitos, ¿sí? Y cuando vos te quebrás, eso se rompe, hay que ponerlo de vuelta en posición para que los osteocitos reconstruyan justamente todo el tejido dañado. Ahora, ¿qué pasa? Inmovilizás el músculo. Yo puse no sé si puse si te estoy presentando. No, me parece que no estoy presentando nada. Ahora sí. Ahí me están viendo todos. Entonces vos inmovilizás para que los osteocitos, ¿sí? Se reproduzcan por vía natural, o los podés estimular con campos magnéticos, que es lo que se hace en magnetoterapia, ¿sí? Acelerás la reproducción de ese osteocito para que el hueso selle más rápido. Pero para que eso se haga bien, tenés que poner en posición al hueso quebrado, lo tenés que reposicionar, para que se reconstituya el tejido bien y no te forme. Siempre va a haber un callo que se forma, ¿no? Pero no queden mal colocados. Ahora, el elemento motor del hueso, porque el hueso es un elemento pasivo, ¿sí? Es el que te permite hacer la palanca en el movimiento, pero el que acciona la parte activa, ¿sí? Son justamente los músculos, ¿sí? El conjunto de músculos, tendones y ligamentos, ¿sí? Los tendones y los ligamentos están principalmente los ligamentos en todo lo que hace articulaciones, porque evitan justamente que en el movimiento se salga de posición la articulación. Bueno, esa es la parte activa, digamos, ¿sí? Que arrastra a la parte pasiva, que es el hueso. Cuando vos inmovilizás al hueso con el yeso, el músculo es el primer afectado, porque al no trabajar, las células literalmente empiezan a morir, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? El músculo se vuelve flácido, pierde contextura y se vuelve patológico. Y entonces cuando vos te retiran el yeso, ¿sí? No perdiste masa muscular a lo bonzo,
después de estar 30, 45, 60 días inclusive con yeso, el músculo perdió un 40%, 40 o 50% de su masa, y entonces literalmente no tiene fuerza para poder accionar la palanca. Y entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, se acciona a través de corrientes eléctricas, ¿sí? Ahora, para excitar la fibra muscular, cuando hablamos de la fibra muscular estamos hablando justamente de todo el tejido muscular. La célula muscular responde a un determinado impulso, entonces esa corriente tiene ciertas características, generalmente es un tren de pulsos, ¿sí? Y trabaja en un rango de frecuencia que es variable. Ese tren de pulso está entre 0,5 y 1 milisegundo, y eso trabaja en una frecuencia que va de 10 a 200 Hz, porque no todas las fibras musculares responden a la misma frecuencia, ¿sí? Las fibras musculares, yo voy a tener básicamente, las podemos dividir en fibra muscular lenta y fibra muscular rápida, desde el punto de vista de la fibra contráctil, ¿sí? Para que tengan idea, la fibra muscular lenta es una fibra que generalmente tarda unos 20 milisegundos en cumplir todo su ciclo, mientras que la rápida está entre 4 y 5 milisegundos, ¿sí? Cuando hablamos del ciclo ahora lo vamos a ver, pero la fibra muscular se contrae y se dilata. Esa contracción y esa dilatación es consecuencia de la variación en el potencial de membrana, ¿sí? ¿Se acuerdan del potencial de membrana? La diferencia de potenciales que hay entre el medio interno y el medio externo. Bueno, la fibra muscular está en el orden de menos 100 milivolt, ¿sí? Es decir, siempre el medio interno es negativo respecto al medio externo. Entonces, cuando se alcanza ese potencial, ¿sí? Se dispara la contracción, el potencial cambia, ¿sí? Y después vuelve a repolarizarse, es decir, la fibra se contrae y después se dilata, y cuando se dilata y vuelve a su posición, allí tenemos el fenómeno de repolarización. Ese ciclo, ¿sí? Es al cual responde la fibra muscular. Esa fibra muscular generalmente es excitada por un nervio. Los nervios son los que van a llevar los impulsos eléctricos hacia la fibra muscular, y ese impulso va a viajar entre las células y provoca la contracción y la dilatación. La célula muscular es una célula muy especial porque puede tener más de un núcleo, ¿sí? Si es muy larga, generalmente tiene más de un núcleo, y tienen microfibrillas adentro, ¿sí? Tienen unas láminas, ¿sí? Hecho con microfibrina, que la microfibrina está en todas las células. La microfibrina es una proteína que me permite crear unas hebras, ¿sí? Muy finitas, son como imagínense unos vellos que van de una punta a la otra de la célula, y donde se enganchan los cromosomas durante el proceso de la mitosis, que es la división celular, para migrar de una punta a la otra de la célula. La cuestión es que en la célula muscular, ¿sí? Estas microfibrinas forman unas estructuras que le dan capacidad de contracción y dilatación a la célula. ¿Sí? La célula está especializada para eso, y no todas las fibras celulares, por eso se llama fibra, ¿sí? No todas las células musculares
se excitan con la misma frecuencia, ¿sí? El conjunto de las características de la célula muscular, junto con el nervio que le está inervando, ¿sí? Que es el que transporta el impulso, trabajan a distintas frecuencias. Por eso el equipo, generalmente el generador farádico, tiene la capacidad de poder variar la frecuencia de 20 a 200 Hz, ¿sí? Y además, esas frecuencias, donde yo incluso en el equipo puedo alterar la relación entre el tiempo on-off, puedo alterar la relación entre, porque uno es, yo tengo dentro de la frecuencia, supónganse, no sé, 15 kHz, o 30 kHz, o 40 kHz, perdón, 40 Hz, 30 Hz. El tiempo de excitación, que correspondería con el ciclo activo de la señal, el tiempo on, tiene que ser variable, y el tiempo de reposo, donde se va a dar la repolarización, también es variable. Se pueden ajustar en el generador farádico los dos tiempos. Y a su vez, durante el tiempo activo no está formado por un pulso, sino por un tren de pulsos. Y ese tren de pulsos, tengo que poder modificar también el tren de pulsos, porque se lleva a la fibra nerviosa a través de ese tren de pulsos, ¿sí? A una posición en la cual matas el momento de inercia de la fibra muscular y podés hacer que se contraiga y se dilate, ¿sí? Rítmicamente. Se usan entonces generalmente estas corrientes, ¿sí? Generalmente son para reconstituir la fibra muscular, ¿sí? O incluso llevar analgesia, ¿sí? Porque como nosotros no solamente afectamos al músculo, sino también al nervio y al aparato sensor, yo puedo de alguna forma adormecer la sensibilidad, elevando el umbral de dolor, ¿sí? Y creando justamente esa sensación indolora, ¿sí? Esa sensación analgésica, ¿sí? Interfiriendo justamente al nervio y todo el aparato sensor con este tipo de corrientes. Generalmente cuando trabajamos con corrientes farádicas, la contracción muscular se ve perfectamente. Bueno, y la aplicación más directa de esto es justamente en las atrofias, ¿sí? Y incluso en la parálisis, ¿sí? Muchas veces hay parálisis que se produce en los músculos. Si el tejido existe todavía y tenemos conexión nerviosa, es decir, no está denervado, entonces podemos lograr, ¿sí? Que ese músculo se recupere y terminar con la parálisis. Hay un montón de casos, ¿sí? Documentados, donde el paciente tiene una parálisis facial desde hace muchísimos años, y a través justamente de la aplicación de corriente farádica, el tipo recupera espectacularmente, ¿sí? Su movimiento. Eso yo incluso lo he visto en los animales, ¿sí? Animales que estaban cuadraplégicos, a través de la estimulación eléctrica con corriente farádica, el animal después lleva, no es algo que ocurra milagrosamente de un día al otro, ¿eh? Esto hay que decirlo tal cual. Es algo que sucede después de un tratamiento bastante largo, ¿sí? Vos empezás a ver
porque el animal empieza a tener, después de un mes, ya el animal empieza a tener acciones motrices, y después de un par de meses ya se está moviendo, y es algo espectacular. Siempre, para que eso pueda ocurrir, tenés que tener el lazo de realimentación cerrado. Si no hay estructura nerviosa que pueda llevar el impulso, está listo. Si no sirve de nada excitar las células motoras, porque no pasa absolutamente nada. Esta es una corriente farádica, ¿sí? Típica, que inclusive tiene variación de amplitud. Pues fíjense que acá, inclusive en este caso, tiene variación de amplitud. No todos los equipos laburan de esta forma, ¿sí? Algunos inclusive, bueno, la modulan. Se trata de una corriente en realidad modulada, porque es una corriente de baja frecuencia modulada con pulsos de alta frecuencia. El equipo generador farádico tiene la capacidad de modificar la frecuencia de los pulsos, la relación entre el tiempo on y off, es decir, yo puedo ponerle un tiempo determinado al impulso y determinar un tiempo de reposo, ¿sí? Un tiempo de excitación, un tiempo de reposo, y a su vez dentro de cada pulso, cuando estoy excitando, ¿sí? Tengo que poder modificar el tiempo on y el tiempo off, con lo cual me cambia la cantidad de pulsos que van a constituir al dispositivo, ¿no? Los pulsos que están acá adentro generalmente son todos cuadrados. Fíjense que son monopolares, ¿sí? Es decir, no son bifásicos. Esto es decir, electrónicamente son pulsos de corriente continua, no hay corriente alterna, ¿sí? En cambio, los equipos del tipo múltiple, ¿sí? De onda múltiple, los generadores de onda múltiple, ahí sí podés tener ondas bipolares, y la onda bipolar puede ser una onda triangular, puede ser una onda cuadrada, o incluso podría ser lo que llamamos la onda china, que eso lo usamos mucho porque tiene una forma muy particular que se parece mucho a la del impulso que lleva justamente a excitar a la fibra nerviosa. Fisiológicamente es muy parecida. ¿Para qué? Hay alguien que entró. Entonces, son corrientes de baja frecuencia, ¿sí? Constituidas por trenes de pulso, ¿sí? Estos trenes de pulso justamente están pensados, ¿sí? Para acompañar, ¿sí? El funcionamiento del músculo, es decir, la fisiología muscular. Estos impulsos, ¿sí? Van a estar agrupados en paquetitos, de forma tal de que el músculo se contraiga, pero, ¿sí? No se ponga en clonus. ¿El clonus qué es? Se llama clonus cuando el músculo queda vibrando, queda oscilando, ¿sí? Vos tenés que conseguir la contracción y la dilatación, que son contracciones y dilataciones similares a las tetánicas, sin llegar a hacer una contracción tetánica, ¿no? La contracción tetánica es una contracción dolorosa, generalmente, ¿sí? No tenés que llegar allí.
Eso depende de la intensidad de la contracción y la frecuencia. Y bueno, tenés que evitar justamente que ese músculo quede oscilando. Por eso es que el impulso está acompañado por ráfagas, y en esas ráfagas vos podés regular el tiempo de on y el tiempo de off. Esto te va a permitir a vos seleccionar inclusive, ¿sí?, el tipo de fibra que vas a estar excitando. Entonces, fíjense, ahí tienen la fibra típica, los impulsos típicos para la fibra muscular. Generalmente, la excitación, ¿sí?, los tiempos de excitación pueden ser de 0,5 segundos hasta 30 segundos, y el periodo de reposo de 0,5 también a 60 segundos. Es decir, yo puedo crear una corriente, ¿sí?, con tiempos simétricos o asimétricos. La frecuencia de los pulsos suele estar entre 10 y 20 Hz, ¿sí? Eso me permite a mí poder seleccionar la fibra, ¿sí? Generalmente el fisioterapeuta esto lo utiliza inclusive para detectar cuál es la fibra patológica, ¿sí? Y en función, hay un procedimiento que usa el fisiatra, que es excitar el nervio y medir el tiempo, por ejemplo, que tarda en actuar el nervio. Es decir, a partir de que él aplica el pulso, mide el tiempo de la respuesta del pulso. Pone generalmente el fisiatra, esto se hace de forma táctil, pone la mano sobre generalmente la placa motora y sensa el tipo qué pasa con el músculo, ¿sí? A partir de que empieza a inyectarle corriente, y mide el tiempo de respuesta. Con un cronómetro mide el tiempo de respuesta, porque si la fibra muscular está patológica, eso afecta directamente al tiempo de respuesta. Generalmente se vuelve más lenta. Y entonces el tipo sabe que ese músculo tiene un problema. Y incluso dependiendo después de la respuesta que tiene, no solamente en su tiempo, sino en la intensidad, ¿sí?, puede presuponer qué tipo de patologías puede haber. Los impulsos que van adentro de esa señal los podemos variar, y esto es bastante amplio entre los fabricantes, entre 0,1 y 10 milisegundos. Los reposos también se pueden alterar, si algunos fabricantes utilizan reposos que pueden ser alterados entre 5 y 50 milisegundos, ¿sí? Esto es bien variable, ¿eh? Cada cual elige el expand que va a tener en el pulso y en el tiempo de reposo, y los tiempos que va a elegir. La amplitud del impulso también se tiene que regular. Estos son equipos que trabajan justamente para no quemar, como esto tiene una componente farádica importante, porque es una corriente unidireccional. Lo que me va a pasar es que el tejido, cuando yo lo estoy excitando, tiende a ionizarse, y entonces la impedancia varía. Como la impedancia varía, entonces tenés que mantener la corriente constante. Por eso este equipo tiene que tener la capacidad de poder variar la intensidad de los pulsos que estamos aplicando, y incluso poder darle tiempo, ¿sí?, a que la célula nerviosa después se repolarice.
justamente para evitar la tetanización, ¿sí? Cuando hablamos de contracción tetanizante, es la misma contracción que te agarra cuando te acalambras. ¿Vieron cuando se acalambran? Que nunca les pasó que se acalambra el músculo a la mañana. A mí me pasa a veces a la mañana, por ahí me estiro demasiado y se me acalambran justamente los músculos de la pierna. Y ahí, mamita querida, es decir, te agarra un dolor espectacular, el músculo no se, es decir, queda contraído, no se relaja, se contrae, te comprime todos los vasos, y la típica, ¿cuál es? Piso, con el pie pisás el piso, que está frío, y eso en realidad lo que hace es genera un impulso, ¿sí? Que hace que el cerebro reciba la información y rápidamente reaccione y se despolariza la fibra, ¿sí? Nerviosa, ¿sí? Y entonces pasa y te queda un dolor espectacular. Por un rato estás masajeando el músculo, es terrible. Eso pasa sobre todo cuando tenés bajos periodos de reposo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, te pasa que tenés pocas horas de dormir, aparecen mucho más las contracciones tetanizantes, ¿sí? Sí, aparecen mucho más los calambres, porque fisiológicamente el sueño es fundamental. Cuando todos los seres en un reposo, las células de todo el organismo se relajan e inician un proceso de desintoxicación donde sacan al torrente sanguíneo la mayoría de las toxinas que se produjeron durante todo el trabajo de la célula. Si bien la célula durante todo su trabajo va generando diferentes toxinas, hay un horario determinado, que eso cambia en el tipo de entidad biológica. Generalmente los animales de costumbres diurnas, ¿sí? Eliminan las toxinas por la noche, que es el periodo de descanso de ellos, y los animales nocturnos que duermen durante el día lo hacen durante el día, ¿sí? En la fibra muscular es fundamental eso, porque se eliminan, ¿sí? Toxinas que son fundamentales. Hay una que es el ácido láctico, ¿sí? Que es eliminado justamente porque si se acumula dentro de la célula es terrible, termina destruyéndola. Entonces y la eliminación del ácido láctico lleva bastante tiempo. Si no es algo, pues ustedes imagínense que se van a generar microbolsitas donde va a ir saliendo a través del citoplasma, ¿sí? Hasta la membrana plasmática. La membrana plasmática se tiene que imaginar y lanzar esa toxina hacia afuera, en un proceso llamado endocitosis, donde, bueno, son como pequeñas burbujas que van saliendo de las distintas unidades bioquímicas que tiene la célula, y las va esa pequeña burbuja se termina unificando con la membrana y termina, ¿sí? Expulsando el ácido láctico hacia afuera. Si esto no ocurre, el ácido láctico queda retenido dentro de la célula, y eso cambia la célula bioquímicamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Tiene estos periodos donde la célula queda contraída y no se puede relajar, justamente por la acumulación del ácido láctico. Por eso se ve generalmente cuando hay faltas de horas de sueño,
aparte de ver un proceso de intoxicación general, se ve la abundancia de calambres, ¿sí? Por eso el sueño es fundamental. Les cuento que si dormís mal, hasta te podés morir, ¿sí? Es decir, por falta de sueño uno puede fallecer, sí, eso está hiper recontra demostrado, ¿sí? Aparte empieza a haber una disfunción general de todo el organismo, porque la célula necesita desintoxicarse y para eso necesita relajarse el organismo, ¿sí? Por eso el sueño debe respetarse a rajatabla, ¿sí? Generalmente el organismo necesita entre 6 y 8 horas para poder sacar todas las toxinas hacia el torrente sanguíneo y que vaya hacia las vías que lo van a sacar hacia afuera, son básicamente el riñón e intestino. Aparte, bueno, de usar el exudado a través de los poros y demás, pero el sueño es algo que es fundamental. Nosotros, lamentablemente, hemos dañado ese proceso, ¿sí? Que es muy rico, uno lo ve en los animales, ¿sí? Ves el animal que está durmiendo tranquilo y no está sometido al reloj. Así que lamentablemente con nuestra forma de vida capitalista, ¿sí? Estamos atados a horarios que van en contra de nuestra biología, y eso por ahí los efectos no los ves hoy, los ves hacia adelante, ¿sí? Estrés, ¿sí? El estrés en realidad es un conjunto de problemas. Hace 20 años atrás nadie diagnosticaba el estrés. Hoy en día es terrible, es una pandemia que afecta prácticamente a todo el planeta y que afecta a la disfunción de todo el organismo. Y entonces después tenés los problemas que tenés, es decir, problemas a nivel metabólico, problemas a nivel nervioso, problemas psíquicos, tenés problemas cancerígenos, ¿sí? Es decir, está demostrado la sobreexcitación, ¿sí? Del cuerpo, el incremento y la reducción de las horas de sueño, ¿sí? El incremento de la actividad forzada, en los casos en los cuales el tipo de desarrollo de un cáncer está demostrado que la mayoría de las personas, ¿sí? Achican el ciclo de sueño y por lo general tienen vidas o llevan vidas muy desordenadas, ¿sí? Con mucha tensión nerviosa y demás, que hacen que el organismo se esfuerce, ¿sí? En su trabajo, y eso impacta directamente sobre el organismo. Por eso una vez se asombra, y este señor venía del campo, ¿y cuándo se enfermó? Se enfermó 2 o 3 veces en toda su vida. ¿Y cuánto vivió? Y vivió más de 90 años. Decís, ¿cómo puede ser? Y no, porque el tipo llevaba una vida pasiva. En la ciudad es terrible. Entonces, justamente el sueño es como crucial, ¿sí? Para poder eliminar el ácido láctico, ¿sí? Y evitar justamente esa contracción tetánica. Vamos a ver un poquito la fisiología, ¿sí? Esto ya lo han visto en la escuela secundaria, ¿sí? El músculo es un tejido que cubre prácticamente todo el esqueleto. No estás presentando, Andrés. Perdón. El músculo cubre prácticamente todo el esqueleto. Si donde tenemos pocos músculos es en la cabeza, es decir, el cráneo prácticamente no tiene músculos, ¿sí? Pero después el resto del esqueleto está totalmente cubierto de músculos. Los músculos, dependiendo de su posición, se pueden clasificar en músculos superficiales o músculos profundos, ¿sí?
generalmente los músculos profundos hacen referencia a que son de masa muscular importante y están enclavados directamente en el hueso, ¿sí? Son los músculos, por eso se llaman profundos, porque son músculos que se anclan directamente a los huesos y son los que me permiten hacer las distintas palancas, ¿sí? Es decir, accionar, hacen la parte móvil del hueso, ¿sí? Y accionan las distintas palancas. El músculo, como es un tejido vivo, ¿sí? Está atravesado, de hecho, por venas y por arterias, que son las que los nutren, ¿sí? Es decir, llevan básicamente todos los nutrientes, o sobremanera la glucosa y el oxígeno. ¿Compraste ya? El músculo, la célula muscular es una célula que metabólicamente tiene una actividad muy importante. No me di cuenta porque es un despelote. Viste que cada vez tenía menos cosas. Es el segundo consumidor de energía dentro del organismo. El primer consumidor de energía es el cerebro. El cerebro es impresionante, pero casi consume el 60% de la energía que consumimos y de los alimentos, y cuando no lo obtiene los alimentos, la consume del propio organismo. Genera la orden para primero eliminar los reservorios de grasa, y cuando no hay reservorio de grasa, da la orden para que el organismo reabsorba al propio organismo. Es decir, se empiezan a eliminar tejidos que son de grado de importancia inferior, y el propio cerebro hace que el propio organismo digiera al propio organismo. Por eso la alimentación es fundamental, porque el cerebro te morfa. El segundo elemento que morfa energéticamente justamente son las células musculares. Como yo les decía, es la parte activa del sistema, porque es la que va a mover todos los músculos. Dependiendo, mueve todos los huesos, dependiendo el tipo de hueso que mueva el músculo, generalmente es el nombre que se le asigna a ese músculo, ¿sí? Muchos músculos, la mayoría de los músculos, que están anclados, ¿sí?, a los huesos, terminan teniendo el nombre del hueso que mueve. Para poder hacer el movimiento, ¿sí?, hay una interfaz, ¿sí? El movimiento se genera como consecuencia de la contracción del músculo, ¿sí? Es decir, la fibra muscular, cuando hablamos de fibra estamos hablando del conjunto de músculos, se tiene que contraer. Para que esto ocurra tiene que tener una señal. La señal es transportada básicamente por el sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por una serie de fibras, hay distintos tipos de fibras, así que son muy buenas conductoras eléctricas. Todas las órdenes que emite el cerebro se transforman en impulsos eléctricos, y es la fibra nerviosa la que lleva ese impulso eléctrico hasta el músculo. El elemento que acopla ese impulso eléctrico hacia lo que sería desde el nervio hacia el músculo es justamente lo que llamamos la placa motora. Esta placa motora acá la podemos ver, ¿sí? Ahí ven el método de anclaje, donde está básicamente una célula muy importante que se la llama célula de Schumann, porque es el nombre al biólogo que la descubrió, ¿sí?, y que permitió hacer la descripción de esta placa. Estas placas motoras es el medio de enlace entre todo el sistema nervioso y los músculos. Y cada músculo se ancla a cada nervio, pues inervado, ¿sí?,
el comando del músculo se llama inervación. Es decir, el nervio, cuando comanda el músculo, eso se le llama inervación. La inervación se realiza a través de la placa motora, ¿sí? Y acá tienen justamente las fibras musculares. El impulso es acoplado a través justamente de la célula de Schumann. Si nosotros no tuviéramos básicamente músculos, nos caemos, porque la posición que asume el organismo, esa posición vertical que nosotros tenemos, está dada justamente por el conjunto de los músculos, ¿sí? Que son los que accionan los distintos huesos para mantener la palanca. El laburo que hace el organismo es terrible. Por eso, cuando vos tenés una persona que tuvo un proceso patológico, tuvo una enfermedad y quedó muy debilitada, vos medís su capacidad o su debilidad, ¿sí? Básicamente medís la capacidad de recuperación a partir de hacer que esa persona se incorpore. La primera incorporación es que deje el estado de reposo absoluto, deje de estar acostada y por lo menos se siente en la cama. A partir del grado de dificultad que tiene para sentarse en la cama, vos tenés una idea de cómo va su capacidad de recuperación. Cuanto más rápido puede obtener su postura vertical, eso te da una idea de que cómo va la marcha de su capacidad de recuperación a nivel biológico general. Porque eso te da, eso en realidad para permitir que esa persona, ¿sí?, adquiera la postura, ¿sí?, estar, por ejemplo, sentada en la cama, que habla no solamente de su respuesta motriz, sino también de la percepción y la conexión que tiene con el cerebro, ¿sí? Entonces, una persona que generalmente está muy decaída, que está muy mal, no se puede incorporar, ¿sí? Le cuesta muchísimo. El tejido muscular, ¿sí?, obviamente está formado por células, ¿sí?, que son las que están especializadas para poderse contraer. Es decir, hay una fibrina dentro, ¿sí?, que está formada por una proteína que se llaman microtubulinas, y estas fibrinas que se forman le van a dar justamente la capacidad de contracción. El tejido muscular lo podemos dividir en tres grandes grupos, ¿sí? Tenemos el tejido muscular liso, que es generalmente el que encontramos tapizando el interior de todos los órganos, ¿sí? Y tapiza también todos los vasos, es decir, tanto arterias como venas están tapizadas internamente por este tejido muscular liso. Se lo llama así porque cuando vos lo ves, las células, ¿sí?, crean un tapiz muy liso, que prácticamente no tiene rugosidades, ¿sí? Este tipo de célula generalmente se caracteriza por tener unas fibras longitudinales muy chiquititas, ¿sí?, que son las que le van a dar la capacidad de contracción. Todas las vísceras están tapizadas, ahí lo podemos ver, ¿sí? Ahí se puede ver, esto es una arteria, y claro, la arteria tiene músculo. Las arterias tienen músculos porque la arteria se contrae y se dilata rítmicamente al paso del corazón. Y tiene músculo, ¿por qué? Porque son las que reciben toda la presión del corazón. El corazón en realidad son dos bombas.
la aurícula y el ventrículo izquierdo es un corazón y la aurícula y el ventrículo derecho es el otro corazón. El ventrículo y la aurícula izquierda se van a encargar de manejar el circuito más largo, ¿sí? Del sistema circulatorio, y entonces donde tenemos todas las arterias. Reciben toda la presión del corazón, por eso generalmente la parte izquierda del corazón tiene generalmente mayor masa muscular que la parte derecha, porque el circuito de irrigación es muchísimo más largo. Y entonces tenemos ahí la fibra muscular, ahí tienen el corte, donde pueden ver, ¿sí?, ya todo el tejido acá. Ven justamente la túnica interna, ahí ven el endotelio, después tienen la túnica media o la fibra muscular intermedia, ahí pueden ver, estas son las células del músculo liso, y después tienen el tegumento externo, ¿sí?, que es la capa más externa. Ahí pueden ver, esto es la fibra muscular, que básicamente está la célula, ahí pueden ver la célula, donde está el núcleo. Acá pueden ver justamente las fibrinas formadas por actina y miosina. Y después tiene unos corpúsculos que se llaman cuerpo denso, ¿sí?, que le dan contextura a este tipo de células. Después tenemos el tejido muscular estriado, ¿sí?, que es el que generalmente maneja todos los músculos del esqueleto. Todos los músculos del esqueleto están hechos justamente con este tipo de células. Ya acá la característica de la célula es que es más larga, ¿sí? Tiene aproximadamente, hay células que miden hasta 4 centímetros, 40 milímetros. Este tipo de tejido, el estriado, es muy característico porque como justamente las células son más largas, para poder coordinar la célula necesitas más de un núcleo, y entonces son multinucleares. Van a ver que si buscan después en internet una foto, van a ver que la célula tiene mayor longitud, ¿sí?, comparada con el tejido liso, y van a ver que tiene muchos puntitos adentro. Esos puntitos son los núcleos, porque justamente hay que coordinar todo el funcionamiento de esa célula, y cuanto más larga es, mayor cantidad de núcleos va a necesitar. Y después tenemos el tejido muscular cardíaco, que es una célula muy especial porque, a diferencia de las otras células, tiene una capacidad autónoma. La célula muscular cardíaca es una célula que, además de tener, ¿sí?, como el tejido estriado, formar parte de los músculos que forman parte de las bombas, tiene la capacidad de contraerse y dilatarse autónomamente, ¿sí? No necesita del sistema nervioso principal que le llegue la orden eléctrica para que ella se contraiga. La célula cardíaca es una célula que cuando la aislás, la pones bajo el microscopio y vas a ver que se contrae y se dilata sola. El problema justamente es ese, que cada célula es autónoma, y entonces si cada célula se contrae y se dilata independientemente de la otra, lo que nos termina ocurriendo es que la bomba no funciona, queda fibrilando. Cuando hablamos de la fibrilación del corazón, es porque la fibra nerviosa, la fibra muscular está vibrando, porque no se contraen ni se dilatan todas rítmicamente, para poder
sumar, ¿sí?, los vectores de fuerza individuales, todas tienen que contraerse al mismo tiempo y dilatarse al mismo tiempo. Para esto, el corazón tiene un núcleo donde recibe el impulso nervioso que después reparte, se lo llama nódulo sinusal, lo reparte a través de una red que se llama red de Purkinje, que es una red nerviosa, ¿sí?, que inerva, es decir, rodea toda la fibra muscular. Y entonces esa fibra nerviosa lleva el impulso hacia todos los músculos que forman parte del complejo cardíaco y tiene distintos nódulos, ¿sí?, que van retrasando el impulso para ir contrayendo la bomba rítmicamente, de forma tal de que es como un motor de 4 tiempos, ¿sí? Vos contraigas, primero dilates la aurícula derecha, luego la contraigas, abras la válvula mitral que comunica la aurícula con el ventrículo, pase allí, se llene, se contrae la aurícula derecha, y mientras se contrae la aurícula derecha se expande el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho, una vez que termina esa acción, se va a contraer, y al contraer se va a impulsar la sangre a través de las venas pulmonares, ¿sí?, para llevar a que la sangre justamente se oxigene en el pulmón, y eso va a entrar hacia el corazón izquierdo, donde la aurícula izquierda se va a dilatar. Una vez que obtuvo la dilatación máxima y se llenó de sangre, se abre la válvula mitral que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Eso se va a contraer y va a impulsar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se llena de sangre y finalmente se contrae e impulsa la sangre hacia las arterias. Y llega entonces eso hasta los vasos capilares, es decir, las arterias van reduciendo su diámetro, ¿sí?, hasta que terminan en arteriolas, y las arteriolas terminan en los capilares, donde allí el capilar se transforma después en venuela, y la venuela se transforma en vena, y las venas van recolectando, estos capilares van recolectando las toxinas, ¿sí? Se inyecta los nutrientes y el oxígeno hacia los distintos tejidos, y van tomando de allí el dióxido de carbono y las toxinas, y eso lo traen todo de vuelta, lo van recolectando, y termina eso en la parte derecha del corazón, digamos, ¿no? Aparte de, bueno, en el medio pasan a través del riñón, y entonces se filtra allí todo. La cuestión es que el tejido cardíaco, ¿sí?, se contrae solo, no necesita de un impulso. El impulso lo que hace que es coordinar el momento en el cual se va a contraer, coordina la contracción de todas las células. Por eso cuando el tipo fibrila, una persona está fibrilando, lo que haces es provocar la repolarización cardíaca, ¿sí? Eso lo haces, hay varias formas. Una mecánica, ¿sí?, que es dándole un golpe en el centro del tórax, 3 dedos arriba de donde termina el tórax, ¿sí?, donde empezaría el estómago, la boca del estómago, 3 dedos arriba, se cuentan, y entonces ahí le pegás en el pecho. La idea de pegar en el pecho es para justamente comprimir el corazón y tratar de ordenar la contracción y la dilatación. A veces se logra, a veces no.
¿sí? Cuando no lo lográs mecánicamente, lo tenés que hacer desde el punto de vista eléctrico. Y entonces allí es cuando se aplica el resucitador, ¿sí? Donde aplica justamente interfiriendo el vector cardíaco con el campo eléctrico externo, ¿sí? Es un método salvaje, porque eso genera una quemada espectacular, y depende de la cantidad de joules que aplicás, pero provocas que todas las células cardíacas se contraigan y se dilaten al mismo tiempo, ¿sí? Y eso a veces, en la mayoría de los casos, da un muy buen resultado, ¿sí? El corazón vuelve a arrancar, ¿no? A veces lo tenés que ayudar bioquímicamente, bueno, y no se sabe por qué a veces ni marcha con eso, ¿sí? Una pregunta, ¿el nódulo genera un pulso eléctrico para cada cámara? El nódulo sinusal es el que recibe del sistema nervioso principal, recibe el impulso que viene del cerebro, que genera la orden para sincronizar el ritmo cardíaco, ¿sí? Es una señal de sincronismo, ¿eh? De acuerdo, pero digamos, El nódulo lo reparte a través de la red de Purkinje, lo reparte hacia todas las áreas del corazón. Eso, a eso voy, la sincronía del desfasaje, digamos, entre contracciones de las cámaras, ¿quién lo organiza? Los distintos nódulos que están abajo del nódulo sinusal. El nódulo sinusal es el que recibe la señal y la reparte, y son los distintos nódulos que hay en la red de Purkinje, los que a su vez inervan los distintos músculos del corazón. Ah, perfecto, son como una línea de demora, digamos que... Exactamente, es un retardo, son líneas de retardo, reciben, retrasan el impulso y lo envían. De hecho, yo, por ejemplo, tengo un retraso cardíaco que aparece, que es del lado izquierdo, pero aparece del lado derecho, ¿sí? Y eso me genera una taquicardia cuando de pronto estoy pasado de vuelta, cuando estoy con mucho estrés, ¿sí? Se retrasa más de lo que para mí es normal, que ya está bastante retrasado, se retrasa más y mi corazón, ¿qué hace? Se pone taquicárdico. ¿Taquicárdico qué significa? En vez de mantener su ritmo, aparece ritmos, pulsos entre medio, ¿sí? Se vuelve arrítmico. Incluso a veces, en vez de mantener el ritmo, hace pom, 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 hace pom, 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 pom. Y eso yo me di cuenta, ¿sabes por qué? Porque me genera tos. Es la famosa tos nerviosa. En los que tenemos ese problema, nos genera una tos. Pero la tos es un reflejo que lo que tiende a hacer es comprimir a través del pulmón el corazón para, che, no te quedes parado, reactivate. Entonces, eso lo descubrieron los alemanes hace mucho. ¿Y cuando haces actividad física se te regulariza? Bueno, yo no tengo casi actividad física, pero no, tengo que ir al médico para que el médico me dé la orden si puedo realizar actividad física o no. Hace rato era que no voy al cardiólogo, pero a veces si estás con mucho estrés no te conviene porque te pones taquicárdico. Lo que pasa es que con la actividad física se te reduciría el estrés también, entonces... Sí, hay otros métodos para reducir el estrés, no siempre la actividad física, ojo con eso. Igual la actividad física es fundamental, no la reemplazas con nada. Es fundamental porque eso activa. Lo que pasa es, parece que no, pero yo hago mucha actividad física. Yo camino muchísimo por día, pero muchísimo por día. Estoy todo el día caminando, muchísimas horas parado, y entonces tengo mucha circulación. Mi organismo está laburando constantemente. De hecho, yo soy muy delgado. Calculen que yo peso 50 kilos.
mide 1,68 m. Pero eso es histórico. Yo cuando me tocó el servicio militar, a los 18 años, pesaba 49 kilos. Mi peso no varió en más de 30 años. Siempre estuve en 50 kilos, 49, cuando estoy gordito, entre comillas, puedo pesar hasta 51 kilos. Creo que una vez llegué a 53. Pero después lo normal mío está entre 49 y 51. Ahí está. ¿Pero por qué? Porque como tengo mucha actividad durante el día, todo lo que como, como toneladas de glucosa y demás, porque consumo mucho azúcares, todos se liquida, es decir, se degrada y lo uso todo. Entonces, a pesar de que no hago gimnasia, si no voy a un gimnasio o hago mucha actividad física, hago actividad física entre comidas pasivas, porque ando todo el día acá para allá, entonces camino muchos kilómetros por día, es terrible. Bueno, ahí tenemos la anatomía de lo que llamamos el fascículo. ¿El fascículo qué es? Es el conjunto de músculos. ¿Sí? Vos cuando, nada, lo vas a ver en la carnicería, la carne tirada ahí, lo que ustedes ven ahí, qué buen churrasco, qué buen bife de chorizo, qué sé yo, lo que están viendo ahí justamente son músculos. Los músculos de la pobre vaquita que estamos comiendo. Bueno, hablamos de fascículo, ¿sí? Es justamente el conjunto de músculos. La famosa fascia, cuando yo perforo la fascia para aplicar una inyección, estoy perforando justamente la capa que cubre el fascículo muscular e inyecto eso acá. Y bueno, justamente como estos son conjuntos de células, ¿sí? Ahí tienen, fíjense, ahí tienen un fascículo, y fíjense, el fascículo está formado por las células, ¿sí? Y las células, esto que ven adentro, ¿sí? Son las fibrinas, los conjuntos de fibrinas, ¿sí? Así son los músculos. Es una obra de ingeniería espectacular. Bueno, hasta ahí lo básico anatómico, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Las fibras las puedo repartir, las puedo dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Tenemos lo que vamos a conocer como fibras lentas o fibras rápidas, dependiendo esta clasificación en función de cómo el tiempo que tardan en activarse, ¿sí? Las lentas generalmente son rojas y se las denomina tipo 1. Las rápidas son blancas, ¿sí? Es decir, la textura, el color que tiene, ¿sí? Es blancuzco este tipo de célula. Son del tipo 2 y están subclasificadas en tipo 2A y tipo 2B. La tipo 2B generalmente es más rápida que la tipo 2A. Todo proceso patológico que afecta al músculo afecta a la velocidad de respuesta de la fibra. Y cuando hablamos de la velocidad de respuesta, estamos hablando ni más ni menos del ciclo de actividad celular. El tiempo que tarda desde que se polariza hasta que se repolariza. Es decir, desde que se contrae, básicamente hasta que se dilata. Estas fibras musculares son ni más ni menos que células, ¿sí? Recordemos que habíamos visto que la célula tiene una diferencia de potenciales. A esa diferencia de potenciales la llamamos potencial de acción. Todas las células del cuerpo, es más, todas las células, ¿sí? Incluso, no importa si es una célula eucarionte o procarionte, tienen una diferencia de potencial de membrana. La diferencia de potencial es consecuencia directa de la concentración de iones entre el medio interno de la célula y el medio externo.
La célula generalmente en el interior es negativa. Dependiendo del tipo de célula, es lo que llamamos el potencial de acción y el potencial de reposo que esa célula va a tener. En el caso de las células musculares, ¿sí?, el potencial, ¿sí?, llega a ser menos 100 milivolts el interior respecto del exterior. Así que adentro es 100 milivolts más negativa que en el medio externo. Esto como se mide básicamente con dos electrodos, ¿sí? Son electrodos muy finos, que me permiten perforar, ¿sí?, me permiten perforar la membrana plasmática sin dañarla, pues miden micrones, ¿sí? Y entonces puedo penetrar la membrana plasmática y medir el medio interno respecto al medio externo. Esto está medido, ya no hay más duda. De hecho, en función, yo les comentaba, de el potencial de acción que tiene la célula, podemos saber cómo es su estado bioquímico y su estado de salud, literalmente. Cuando la célula se despolariza, este potencial cambia, ¿sí? Y eso produce una reacción bioquímica que provoca la contracción de la célula, ¿sí? El ciclo de contracción y relajación celular va a cambiar con el tipo de fibra celular e incluso fibra nerviosa, que es la que lleva el impulso. Andrés, tengo una pregunta. Cuando Sí. dice se despolariza, en ese caso, ¿qué significa? Porque, o sea, Se despolariza es que justamente este potencial se reduce, cambia. Solo, no es que nosotros lo hayamos hecho. No, o sea, la célula lo hace solo. El potencial de la célula constantemente está cambiando, el medio interno respecto al medio externo, porque la célula no mantiene no está estática. Bioquímicamente va entrando materia y sale materia de la célula, y cuando ingresa materia de la célula entran nutrientes y demás, esos nutrientes se degradan. En la célula hay dos procesos, ¿sí? Uno que se llama ciclo de Krebs y otro que se llama oxidación fosforilativa, ¿sí? Que es lo que se conoce como ciclo de respiración celular, y el ciclo de Krebs es el ciclo que me permite a mí generar ATP, adenosín trifosfato, que es la molécula bioquímica básica que transporta energía dentro de la célula para activar los distintos procesos bioquímicos. En este proceso en el cual vos degradás la glucosa que ingresó y que es el alimento básico de la célula, no es lo único, ¿sí? Pero lo que te permite a vos generar ATP es la degradación de esta molécula. Escindir esta molécula te permite generar ATP. El ATP es el responsable después del funcionamiento, por ejemplo, de la membrana plasmática y de la actividad de la membrana plasmática, y el funcionamiento de las usinas que tenemos adentro de la célula, ¿sí? Que son verdaderas usinas eléctricas, que son las mitocondrias, ¿sí? Donde se produce la fosforilación oxidativa, ¿sí? Que es el ciclo de respiración celular. Entonces, hay una actividad constante, hay destrucción de moléculas, es decir, se van escindiendo, se van separando, y es constante la generación de reacciones redox, oxidación-reducción, donde hay intercambio de electrones. Y entonces hay constantemente la concentración de iones, de todos los iones que hay adentro de la célula, que son múltiples, van cambiando, y entonces en función de la actividad que hay, ese potencial va cambiando. Ahora, el promedio, ¿sí?, es que justamente cuando la célula está excitada, este tipo de célula alcanza
un potencial de menos 100 milivolt. Eso no significa que todas las células excitadas alcancen los menos 100 milivolt. Estos son valores promedio, ¿sí? Y esto dura un instante. Cuando vos ves la curva, acá se ve bien la curva, ¿sí? Tiene el estímulo, y entonces nosotros tenemos el umbral. ¿Ven? Normalmente la célula recibe su estímulo, está en menos 70 milivolt, y si el estímulo supera los menos 55 milivolt, el potencial de acción va aumentando y hace que la célula alcance los 40 milivolt. ¿Ven? De 40 milivolt a 70 milivolt tenemos casi 100 milivolt de potencial de acción. Y después que ese impulso baja, se produce la repolarización, donde la célula termina en estado de reposo, alcanzando nuevamente los 70 milivolt. Es decir, esto es el medio interno respecto del medio externo. ¿Ese estímulo qué podría ser, por ejemplo? Y no, este es el estímulo de una célula cualquiera. Cualquier célula, ¿sí?, tiene este tipo de respuesta eléctrica. Fíjate, tiene podríamos hablar... No, pero digo, ¿ese estímulo es algo que aplicamos nosotros o forma parte? No, forma parte de la actividad de la célula. Forma parte de la actividad de la célula. Forma parte de la actividad de la célula. ¿Sí? La célula, cuando recibe una orden, ¿sí?, de contraerse, y ese impulso que vos recibiste del nervio supera los menos 55 volt, está en estado de reposo. La célula está en estado de reposo, el medio interno tiene menos 70 milivolt, ¿sí? De pronto recibe un impulso a través de la placa motora que le llega desde el nervio que inerva la placa motora. Entonces, a través de la célula de Schumann se acopla ese impulso hacia el tejido muscular. Entonces las células que están allí en contacto con la placa reciben el impulso y reaccionan. Y entonces ese impulso hace que el potencial pase de menos 70 a menos 55, se rompe el umbral. Si está por debajo de esto no pasa nada, no se excita. Si sigue en reposo. Y entonces, ¿qué pasa? Se inicia la acción de la célula, que se llama despolarización, es decir, el potencial pasa y alcanza un valor positivo de más 40 milivolt, medio interno respecto del medio externo. Acá hay una salida de iones hacia el exterior, la célula saca iones hacia el exterior, se hace positiva el medio interno respecto del medio externo, 40 milivolt, y entonces desde los 70 milivolt, desde los menos 70 milivolt hasta los más 40 milivolt fue el impulso que vos tuviste. Desde acá, ¿qué pasa? Fíjense que tenemos ahí, tengo 70 milivolt hasta 0 y 40 milivolt más. Tenemos 110 milivolt de amplitud de impulso. Y entonces, una vez que terminó la impulsada, digamos, inicia el proceso de repolarización. En este proceso de repolarización, la célula, su potencial interno vuelve al principio, ¿sí? Y acá es cuando justamente se contrae y después inicia la dilatación nuevamente, ¿sí? Reestacionándose en lo que llamamos periodo refractario, ¿sí? Este es el periodo de repolarización, donde el potencial de acción cae y viene el periodo refractario, hace un bombeo hacia abajo, se vuelve más negativo todavía y después vuelve a la posición de reposo. Esta forma de onda que ustedes ven acá es lo que se llama onda china, tal cual, después la vamos a ver cómo se fabrica. Es la onda china y anda muy bien esta onda.
anda también que muchísimos equipos, porque es vos cuando, si querés impulsar bien, si vos querés impulsar bien un músculo o una célula, vos tenés que tratar de imitar el impulso eléctrico, en tu impulso eléctrico, el impulso fisiológico. Porque vos lo que está buscando con la excitación eléctrica es la reacción de la célula. Entonces, los chinos imitan muy bien esto, por eso se llama onda china. Lo consiguen increíblemente con un transformador. Los europeos no usan el transformador y usan un generador electrónico, se llama conformador de onda, que podemos ser muy interesante para la creación de este impulso, que te prescinde del uso del transformador. El transformador, por su esencia, cuando vos lo excitas con un impulso, tiene un tipo de respuesta, genera un impulso, el otro lado tiene una parte positiva y una parte negativa, y que es la que se usa, generalmente usan la mayoría de los equipos de electroterapia tipo TENS, ¿sí? En TENS se usa mucho este tipo de onda, ¿sí? ¿Se entendió esto? Y fíjense, esto que vemos acá es el tiempo. Esta es una fibra rápida, por ejemplo, ¿sí? Porque más o menos tarda entre 4 y 5 milisegundos. Fíjense, el impulso llegó acá y terminó acá. Y tengo 1, 2, 3, 4 milisegundos, ¿sí? En todo el ciclo. Estaba en reposo, fue estimulada, hasta que volvió al reposo, tardó entre 4 y 5 milisegundos. Es una fibra rápida. Ahora, ¿en qué parte se contrae ahí de esa figura? ¿En cuál parte se contrae y cuál parte se...? La contracción inicia acá. La contracción inicia acá, una vez que pasa el potencial de acción. La contracción inicia acá y después en el periodo refractario es donde se inicia el proceso de reposo. En realidad, la contracción podríamos tomarla hasta acá y de acá en más, cuando cae el proceso refractario, que el potencial tiende a reducirse, es decir, termina su ciclo de negativización, inicia el proceso de dilatación. Por eso se llama esto periodo refractario. ¿Sí? Vuelve a su estado de reposo inicial. Andrés, un mismo músculo esquelético, ¿tiene ambas fibras musculares, lentas y rápidas? Sí, todos los fascículos nerviosos tienen los dos. Depende cuál sea el músculo, ¿sí? Hay preponderancia de una fibra o de otra. Y por ejemplo, una persona que entrena, no sé, fisicoculturismo y sí, otro que hace ping-pong, ¿desarrollan más un tipo de fibra muscular que la otra? No, desarrollan fibra muscular en general, ¿sí? Donde más laburan los músculos es donde más desarrollo hay. Y hay desarrollo de la fibra muscular porque al trabajar ese músculo más, hay mayor concentración de glucosa ahí, hay más nutrientes y demás, y entonces hay mayor producción de células, se aumenta la masa muscular en ese punto, ¿sí? Por eso el ejercicio excesivo es un problema. El físico-culturista, la mayoría, cuando vos les haces un electro, después de muchos años te los encontrás hipertrofiados en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el tipo labura tanto la masa muscular que el ventrículo izquierdo, como tenía que bombear tanta sangre, aumentó mucho su volumen. Entonces, vos si haces una tomografía del corazón, vas a ver que ese corazón está hipertrofiado en el ventrículo izquierdo, y es un problema, porque tenés mucha masa muscular, pero no te aumentó la red de Purkinje en esa área. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuesta que el impulso nervioso pueda
manejar justamente toda esa masa. Y cuando vos te volvés grande, la fibra nerviosa, ¿sí?, pierde su eficiencia en el transporte del impulso eléctrico. Vos te volvés más lento, ¿viste? Los viejos nos volvemos más lentos en las reacciones, porque nuestra fibra nerviosa, si ya no es tan eficiente transportando el impulso, ha perdido conductividad, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Ese músculo que ya no trabaja es carne que está colgando, ¿sí? Y ya el impulso no llega a contraerte toda la masa muscular. Y entonces lo que termina pasando es que pierde fuerza, ¿sí? Y hay retención de sangre. Y entonces se forma la famosa hipertrofia y empiezan los problemas cardiovasculares. Pero ¿y el impulso de la placa motora no llega a cada célula en sí? O sea, el impulso a cada célula le llega por la matriz intracelular, digamos. Claro, se reparte. Las células a su vez están conectadas. Es decir, vos no tenés una fibra nerviosa para cada célula. Vos llegás a un centro que se inerva, ¿sí? Es decir, se reparte entre todos los complejos, pero a su vez después ese impulso que vos transmitís va pasando de célula en célula, a través de las propias células, porque las células están interconectadas, ¿sí? Las células no están aisladas una de las otras. Entre las membranas plasmáticas hay unos poros que te permiten interconectar las células, y entonces vos vas transmitiendo información, ¿sí? Por eso es que está mal el mecanismo que nosotros hacemos. Perdón, en 5 minutos se corta la llamada. Bárbaro. Está mal el mecanismo que nosotros aplicamos, donde dividimos al cuerpo humano, ¿sí?, en partes, ¿sí?, en órganos, primero en sistemas, después en órganos para poderlos estudiar. Está bueno el estudio de eso, porque vos simplificás bastante el estudio, pero si después no lo interrelacionás, porque todos los tejidos están conectados y todos los órganos están conectados. Hay una red muy compleja que no solamente depende del sistema nervioso y el sistema hormonal, porque los que transmiten señales son dos. Hay una señal eléctrica que viaja vía sistema nervioso, y hay otra señal que es bioquímica, ¿sí?, que la usás a través de las hormonas, donde el organismo, lo que hace el cerebro es enviar determinadas hormonas para preparar al organismo, aumentar su conductividad, aumentar su excitabilidad, ¿sí?, a partir de aumentar la concentración de hormonas en determinado lugar, ¿sí? Pero además de eso, además de esos dos elementos, tenés la conexión propia de las células, y que es lo que muchas veces la medicina deja de lado. El dedo gordo de tu pie está conectado con tu ojo a través de todo el tejido que está en el medio, y eso está hiper recontra demostrado. Es decir, ¿y cómo hace, por ejemplo, la placa motora para estimular solamente a las fibras correspondientes y que con esa conexión entre células no se estimule también la de los adyacentes, por ejemplo? No, porque vos tenés los músculos se organizan en fascículos, ¿sí? Y la placa motora, tenés una placa motora, en realidad hay más de una placa motora, dependiendo de la extensión que tenga el músculo, para transferir ese impulso. El impulso, en la medida que vos te vas alejando, va perdiendo amplitud, ¿se entiende? Por eso en músculos muy largos hay más de una placa motora, ¿sí? Generalmente en los huesos largos, los músculos que están enganchados a los huesos largos tienen más de una placa motora.
¿Y las fascias aíslan eléctricamente un conjunto de fibras de las otras? No, y tenés la fascia, ¿sí? Está recubierta por una fibra de color blanca, ¿sí? Que es, vos la ves, es como todos los tejidos tienen un recubrimiento exterior que es cerosa, ¿sí? Y tiene, conductivamente es mala, ¿se entiende? Entonces, Perfecto, o sea que la fascia es la que se encarga de circunscribir el estímulo de la placa motora a sus fibras correspondientes, que claro, no exactamente, porque si no, el impulso, estos son paquetes musculares que están rodeados por una vaina blanca, ¿sí? Cuando vos lo ves, haces un corte histológico de un músculo, ves los distintos fascículos adentro y los podés separar porque están separados por una vaina blanquecina, cerosa, vos la tocás y se te resbala la mano, ¿sí? Que no es buena conductora, ¿sí? Y eso te permite ir dividiendo los distintos paquetes musculares. Pero sepan que